gracias por la invitación. Lo que vamos a presentar hoy brevemente es la experiencia de la factibilidad de implementar un tranvía en un corredor de La Plata, ¿sí?, que vincula La Plata con Berisso, en particular los hornos Berisso. Yo voy a hacer solo unos breves minutos de presentar el marco conceptual y metodológico en el que se sitúa esta medida de mejora del transporte público. Algunas cuestiones ya fueron dichas por Ralph y por Laura On, pero bueno, voy a hacer un breve repaso. Esta medida que se presenta sobre la implementación del tranvía, desde lo conceptual se enmarca precisamente en una planificación del transporte que tenga en cuenta las transformaciones que afectan, ¿no?, las transformaciones urbanos territoriales que afectan al transporte y la movilidad. Como hoy mencionaba Laura en su presentación, bueno, el proceso de expansión urbana que acontecen en todas las ciudades en Argentina, de las cuales La Plata no es una excepción, en particular desde la década del 40 en adelante y fundamentalmente en los últimos 20 años. Bueno, ese proceso de expansión trajo aparejado justamente el aumento de las distancias, un mayor uso del automóvil y consecuentemente un aumento de los gases, efectos invernaderos, un incremento en los niveles de ruido, como mencionaban también los expositores anteriores, el incremento en el número de accidentes y las horas de desplazamiento. Bueno, en particular, bueno, nosotros desde el enfoque conceptual que sostenemos, precisamente, la necesidad cada vez mayor de transporte, de movilidad de personas, materia y energía, lleva un incremento muy fuerte en las últimas décadas del uso masivo de los medios de transporte, que redunda en una saturación de las infraestructuras de movilidad, de las infraestructuras viales, que a su vez la respuesta a esa saturación es construyendo nuevas infraestructuras viales, ¿sí? De esta forma se produce un círculo vicioso, ¿no?, en donde vuelve nuevamente a saturarse, a congestionarse esas nuevas infraestructuras viales, ¿sí? Entonces lo que es una solución muy prontamente termina siendo una cuestión, ¿no?, negativa para solucionar la saturación de la movilidad. Bien, entonces la importancia, como hoy también mencionaban los expositores anteriores, en este enfoque de la planificación integrada, transporte, usos del suelo, la consideración de la movilidad, de la sustentabilidad, fundamentalmente desde tres puntos de vista. Desde un punto de vista energético, es decir, pensar en nuevos modos alternativos de transporte que consuman menos, ¿sí?, energía. Desde un punto de vista ambiental, considerando en esta planificación del transporte modos alternativos que sean más amigables, ¿sí?, entre comillas, con el medio ambiente. Y desde el punto de vista de lo social, priorizando modos de transporte que permitan lograr una mayor equidad en el acceso a la movilidad por parte de la población. Bien, dentro de este enfoque del transporte y la sustentabilidad, pensar conjuntamente medidas, ¿sí?, de mejoras para el transporte de pasajeros que permitan disminuir las emisiones, combinado esto con medidas tecnológicas y urbano-espaciales. Este enfoque conceptual nosotros lo trasladamos a una matriz, ¿sí?, que construimos justamente para el Gran La Plata, para los tres partidos, La Plata, Berisso y Ensenada, que la construimos teniendo en cuenta, en esta cuestión de planificar integradamente el transporte con los usos, 6 corredores de análisis. Esos 6 corredores de análisis nosotros los determinamos a partir de caracterizar ejes de crecimiento y expansión urbana del partido, considerando cuáles son los usos, ¿sí?, y las características territoriales que caracterizan los distintos sectores de la región. En base a eso determinamos estos 6 ejes o corredores de análisis. Esa primera clasificación territorial a nosotros nos permitió proponer y analizar medidas
de mejoras del transporte, teniendo en cuenta esas características poblacionales y urbano-territoriales, permitiendo apuntar con medidas diferenciales según los modos de transporte y según las motivaciones, distancias y condiciones en las cuales se realizaba esa movilidad en cada uno de estos sectores. Esta es una síntesis, ¿sí?, muy general de lo que es la matriz que llamamos nosotros de medidas para el sector transporte, en donde, bueno, tenemos una columna, los ejes que nosotros trabajamos y diferenciamos al interior de la región, fundamentalmente el casco con un comportamiento homogéneo, el eje noroeste de crecimiento del partido, el sudoeste, el eje sudeste, un eje que denominamos eje portuario industrial que comunica La Plata con Ensenada y Berisso, y el eje metropolitano, ¿sí? Para cada uno de estos ejes nosotros analizamos distintos tipos de medidas, clasificándolas fundamentalmente en tres grandes grupos: medidas de tipo infraestructura, de tipo tecnológicas y medidas regulatorias o normativas más vinculadas a las normas, las leyes, ¿sí? Bien, para cada uno de estos tipos de medidas nosotros las diferenciamos si apuntaban al modo peatón, bicicleta o moto, para el auto y para el transporte de carga y el transporte público. Y a su vez hicimos otra clasificación más en medidas que pudieran ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo según la envergadura de la medida a implementar. Los números que pueden visualizar, 1, 2, 3, 4, son medidas concretas que se desarrollan, bueno, por una cuestión de tiempo no vamos a desarrollarlas, pero para cada eje, para cada modo y para cada tipo de medidas se proponían concretamente medidas particularizadas, ¿no? Que eso es lo que consistió el trabajo. De esta matriz de medidas es de donde se desprende una de las medidas, que es la que va a desarrollar el ingeniero Frediani, que es la del tranvía, como una medida fundamentalmente de carácter tecnológico para un eje que vincula el casco urbano con el eje que llamamos ahí portuario industrial de Berisso. Creo que de acá, no,